Andrea, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo otra vez, Yanel. Aquí estamos, muchas gracias. Sabes que la voz del día es tu casa, es tu segunda casa, cuando quieras, por favor. Nos gusta bastante saber la opinión de las personas, pero sobre todo el análisis. Y justamente vamos a tocar un tema importante, que es esto que está pasando entre El Salvador y Venezuela. Ponnos un poco en contexto la situación actual. Sabemos que Bukele le hizo una propuesta a Nicolás Maduro y también Nicolás Maduro ya ha respondido. En la actualidad, ¿qué es lo que se sabe acerca de esta conversación, por así decirlo o mencionarlo, en redes sociales? En efecto, a ver, ¿qué sucede? El presidente Bukele hace la oferta de un intercambio, por decirlo así, de 252 deportados venezolanos que han sido deportados de Estados Unidos y que se encuentran hoy en la megacárcel en El Salvador. Y Bukele se vira y le dice a Maduro, bueno, yo ofrezco hacer este intercambio, yo te entrego a estos 252 ciudadanos venezolanos a cambio de que Venezuela libere a prisioneros políticos. Y claro, el punto es que Maduro obviamente tira abajo la oferta, entre otras cosas porque no reconoce que en Venezuela hayan presos políticos per se, para empezar. Y luego, para el gobierno venezolano, estos ciudadanos que están siendo deportados, enredadas en Estados Unidos, bajo la descripción de ser miembros del Tren de Aragua, también implica el reconocer que se ha enviado a miembros del Tren de Aragua al país, que es una de las alegaciones que ha hecho el presidente Trump directamente al presidente Maduro. Entonces, para el gobierno venezolano es una situación compleja porque acceder significaría estar de acuerdo con estas posiciones más macro que se han esbozado con relación a los ciudadanos de origen venezolano que están en Estados Unidos y luego que llegan a las cárceles de El Salvador. Bien, Andrea, en todo caso, con este contexto comenzamos a analizar las posturas de cada uno de los presidentes. Comencemos por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Justamente en un editorial, Diario El País, ha mencionado que básicamente la postura de Bukele es como una suerte de moneda de cambio. Al él darle esa propuesta o realizar esa propuesta a Nicolás Maduro, ¿cómo calificarías esta afirmación si es realmente eso? Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo, él lo está utilizando como un puntal de negociación, es decir, liberen ustedes en Venezuela los presos políticos, yo a cambio te entrego 252 ciudadanos venezolanos, es algo que le debería convenir al gobierno venezolano recibir de regreso a sus propios ciudadanos. Sin embargo, aquí hay un trasfondo importantísimo detrás, que es todo el contexto político migratorio de Estados Unidos, que es algo que creo que vale la pena analizar porque va por dos vías. Primero tenemos todo el movimiento migratorio de deportaciones y las nuevas políticas que hay alrededor de esto en Estados Unidos en este momento, de las que Nayib Bukele ha sido una de las principales voces de apoyo en el contexto latinoamericano, a diferencia de muchos otros gobiernos, y a la par tenemos los esfuerzos más vocales, menos vocales, más diplomáticos, menos diplomáticos, por parte de los gobiernos de la región para generar cambios reales en Venezuela. Y podemos nosotros además estar seguros que en la última reunión que se dio hace un par de días en la Casa Blanca entre Trump y Bukele, se habló del tema Venezuela. Es decir, aquí hay un esfuerzo coordinado, por decirlo así, de utilizar esta moneda de cambio para generar otros cambios un poco más esperados en el contexto venezolano. Que sin duda, de pronto, si nos ponemos a analizar, también ha de tener Bukele algunos intereses, por eso también la cercanía con Trump. Ahora bien, ¿no hay alguna contradicción al Maduro de decir, bueno, es que no son presos políticos? Porque básicamente lo que tenemos, o las personas que pide Bukele, es prácticamente al yerno de Edmundo González, a la mamá de María Corina Machado, a periodistas, activistas. Entonces no hay una contradicción, aparte de lo que ya sabemos del líder o del gobernante de Venezuela. Claro, no sabemos que son presos políticos, digamos, hay pocas otras motivaciones bajo las cuales la mamá de María Corina Machado, por ejemplo, debería estar detenida. Sin embargo,
en un estado donde tú controlas a todas las funciones y tú puedes acusar y luego el Estado verificar que esas acusaciones son ciertas. Por ejemplo, muchos de los presos políticos en Venezuela hoy son acusados de terrorismo, son acusados de solicitación contra la nación, están acusados de coordinar con fuerzas extranjeras golpes de Estado. Entonces, claro, si tú tienes un Estado que controla todas las funciones y que además da plazo a estas acusaciones, pues bueno, claro, para el gobierno venezolano no son presos políticos, son terroristas, son golpistas, y toda una serie de otros descriptores. Pero si son tan malos, ¿por qué a Maduro de pronto no le conviene dejarlos en libertad? Porque obviamente, por lo que sabemos, es que tampoco creo que se vayan a quedar en Venezuela. Lo primero que van a hacer es irse de Venezuela. ¿Por qué a Maduro no le conviene liberar a estos presos políticos, pero sí le conviene pedir a los presos que están en El Salvador para traerlos a Venezuela? Porque para Maduro son una moneda de cambio también, es decir, es una forma de negociación coercitiva con la que él se puede sentar con la oposición y forzar la mano de Edmundo González, forzar la mano de María Corina Machado, decirle a María Corina, mira, tu madre está detenida, tus principales puntales de campaña, la gente que trabajó contigo a tu lado durante los últimos años, también está detenida, está encerrada en la Embajada Argentina y todo esto es culpa tuya. Entonces, para el gobierno de Maduro esto también es una moneda de cambio, una forma de forzar la mano de estas grandes figuras de la oposición para generar también capital político a su favor. ¿Consideras que se va a llegar en algún acuerdo ya que Maduro dijo no me parece, no lo quiero? ¿Crees que se va a llegar a algún tipo de acuerdo, no por el lado de Bukele, porque quizás Bukele tiene la posibilidad de ser un poco más flexible siempre y cuando obtenga lo que él quiere, pero crees que puede haber algún tipo de acuerdo por parte del presidente venezolano y más o menos cuáles podrían ser también esas nuevas o nuevos parámetros que él ponga sobre la mesa? A ver, es poco probable y aquí lo interesante hay que verlo de dos maneras. Primero, Estados Unidos había estado enviando vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos directo a Venezuela y esto no se ha hecho en este contexto porque, digamos, por la acusación de que son miembros del Tren de Aragua. Venezuela acepta ciudadanos deportados, lo que no acepta son ciudadanos que dice el gobierno estadounidense que son miembros del Tren de Aragua. Entonces ahí hay una disrupción, por decirlo así, de la modalidad de entrega de estos vuelos deportados en primera instancia. Luego, ¿qué es lo que sucede con el gobierno venezolano? El gobierno venezolano ya dijo que no iba a aceptar esta negociación por parte de Bukele. Bukele ha vuelto a insistir y sin embargo tenemos a miembros altísimos del Estado venezolano, a Tarek Saab, por ejemplo, diciendo, lo que pasa es que estos son desaparecidos, estos son ciudadanos que estaban en Estados Unidos y luego simplemente desaparecieron y aparecieron en El Salvador. Entonces se están utilizando a estos 252 ciudadanos como para pintar una narrativa de lo que está haciendo primero Estados Unidos con relación a las deportaciones, pintando al gran imperio malvado que hace y deshace con nuestros ciudadanos como le da la gana, y luego también creando una narrativa alrededor del Estado salvadoreño que accede a este maltrato de ciudadanos en el contexto internacional y al castigo de la movilidad humana, que es lo que quiere, que es la figura que quiere pintar el madurismo con todo esto. Es decir, ellos están sacando rédito político de esta pelea que empieza como una pelea en X. Ahora, supuestamente hay un migrante, no tengo el nombre ahora a la mano, pero hay un migrante que ha sido deportado por error porque ha sido confundido con uno de estas bandas que se mencionan. ¿Hasta qué punto crees que esto es viable, el sistema de deportación que está tomando Bukele, en donde muchos por tatuarse o muchos por hacerse ciertas números, de pronto gráficos, símbolos, referentes, ya sea a una banda o ya sea por gusto, sean encarcelados o sean deportados? Correcto, ese es el caso de Quilmar Abrego García, que es súper interesante, es un ciudadano salvadoreño que efectivamente está tatuado y fue deportado por error. Y sabemos que es un error porque el Estados Unidos dijo, lo hemos deportado por error. De hecho, él tenía una orden de la Corte que decía que él no era deportable y no era deportable a El Salvador específicamente, al ser ciudadano salvadoreño y al aceptar al Estado estadounidense que pondría en peligro su vida si era deportado a El Salvador. Entonces, llega a El Salvador
y aquí hay todo un contexto legal de por medio súper interesante, es algo que día a día cambia, porque una jueza federal, la jueza Paula Sinis, pidió que se esclarezca el caso porque Estados Unidos no puede deportar a alguien por error y luego no encargarse de que se dé paso a su retorno. Y más bien lo que ha declarado el gobierno estadounidense es, lo que pasa es que ese ciudadano ya se deportó y ya hoy está bajo jurisprudencia salvadoreña su retorno. En la visita entre Trump y Bukele fue muy claro al decir que ellos no lo van a devolver, que ya está en El Salvador, es un ciudadano salvadoreño, que eso es responsabilidad de El Salvador y punto. Y sin embargo, hoy tienes a la Corte Suprema, por ejemplo, pidiendo al gobierno tomar las acciones necesarias para corregir el error, y esto es importante porque dice corregir el error, no dice traerlo de vuelta específicamente, y luego a la jueza Paula Sinis, que ayer hizo unas declaraciones muy fuertes en las que podría estar declarando el gobierno estadounidense en desacato por no traer a Abrego García de regreso. Y en paralelo tienes otro caso similar de un maquillador y artista de teatro venezolano que fue recogido y deportado a El Salvador también, por error, y este caso se hizo súper público porque es una persona que ha hecho su vida en los escenarios teatrales en Caracas, me parece, y claro, es una figura conocida, emigró a Estados Unidos, ha sido deportado y se lo reconocen en las fotos y efectivamente lo deportan por un tatuaje, y entonces alegan que es miembro del Tren de Aragua, y tienes un montón de movimiento en redes desde Venezuela y desde Estados Unidos también, alegando que evidentemente este señor, que es súper conocido, etcétera, no es miembro del Tren de Aragua. Entonces, sí, tienes estos dos casos que se han convertido como en el estandarte de la deportación por error en estos momentos en prensa estadounidense, y el grave problema, y a lo que podemos nosotros sentarnos luego a discutir es ¿qué pasa con el debido proceso? Es decir, tener un tatuaje es suficiente para alegar que alguien es miembro del Tren de Aragua, porque parecería que están confundiendo tradiciones que suelen darse mucho en las distintas maras, por ejemplo, donde efectivamente los tatuajes son signos de reconocimiento como miembros de distintas bandas, o los Bloods and Crips en Estados Unidos, que tenían tatuajes específicos que señalaban que eran miembros de esa banda, y luego si un tatuaje no significa ser miembro de una banda, que no es necesariamente una condición sine qua non. Ahora, esto evidencia fallas, evidencia ciertos vacíos dentro del sistema de deportación que está realizando El Salvador. Ahora, ¿qué nos asegura que de estos 252 personas, ya sean venezolanos, salvadoreños o las distintas ciudadanías que llegasen a tener, sean realmente delincuentes y realmente puedan formar parte de ese intercambio entre El Salvador y Venezuela? De pronto no hay ahí, dentro de esa población, algún otro miembro infiltrado que realmente por algo motive a Nicolás Maduro a traerlos de regreso. A ver, aquí hay una puntualización importante. El proceso de deportación lo lleva a cabo Estados Unidos. Okay. El Salvador solo recibe a la gente. Ellos han dicho aquí, ustedes necesitan espacio donde meterlos, no los quieren mantener sin allá, ningún filtro. Deportar. Pero esa es la cuestión, o sea, El Salvador solamente recibe sin ningún filtro. Salvador no le dice, ok. Lo que pasa es que como no realizan la deportación ellos no están encargados del filtro, es decir, ese debido proceso tiene que venir de parte de Estados Unidos, y Salvador simplemente los recibe asumiendo que Estados Unidos ha pasado por un sistema de filtros de debido proceso legal inclusive. Entonces, claro, digamos que eso ya no le pertenece a El Salvador. Entonces, El Salvador sería responsable actualmente si alguno de estos dos personajes que acabamos de mencionar les llegaría a pasar algo, independientemente si ellos decidieron que se dé o no se dé la deportación, ya que, como indicas, eso no tiene nada que ver dentro de las labores o de las funciones de El Salvador, sino de Estados Unidos. Sin embargo, si algo les llega a pasar, ellos sí tendrían la culpa. En efecto, Salvador se hace responsable de la vida y el mantenimiento, digamos, de estas personas una vez que están en territorio salvadoreño y las condiciones bajo las que se encuentran en esas cárceles. ¿Y por qué Correcto. Esto le beneficia a Bukele? ¿Por qué él está tan interesado en mantener este proyecto si realmente, sí, tiene muchas cosas a favor, pero también muchas cosas en contra? Sí, a ver, y esto es importante y hay que tomarlo en cuenta porque seguramente va a pasar en otros contextos con otros países latinoamericanos. Cuando Estados Unidos mira hacia Latinoamérica, piensa en seguridad y piensa en migración, y las dos en términos negativos, es decir, Latinoamérica es el causante de una crisis de seguridad interna porque nos envía
terroristas. Latinoamérica es un causante de crisis de seguridad interna porque nos envía migrantes, los dos siendo problemáticos en ese sentido. Y sin embargo, para sentarse a negociar con América Latina, el presidente Trump y Estados Unidos en estos momentos tiene a esas dos problemáticas siempre en mente, y teniendo esas dos problemáticas siempre en mente, sus procesos de negociación con los países de América Latina van en torno a eso. Es decir, ustedes, ¿de qué manera podemos nosotros evitar que ustedes nos envíen más inmigrantes? Y luego, ¿de qué manera nosotros podemos asegurar que ustedes reciban a los deportados que vamos a enviar? Y luego a los deportados que podemos nosotros enviar potencialmente de otros países. De hecho, por eso hubo una declaración preelectoral del presidente Noboa diciendo: nosotros no vamos a recibir deportados de otros países que no sea el nuestro. Guatemala, por ejemplo, muy al inicio del año post elecciones de Trump, fue muy vocal en decir: nosotros sí queremos recibir deportados de otros países, estamos abiertos a esa posibilidad, por favor, Estados Unidos, siéntate con nosotros para seguir conversando sobre cómo podemos expandir nuestra relación. Y en parte eso es lo que le interesa a Bukele también, es decir, de qué manera pueden Estados Unidos y El Salvador, que es un país pequeñísimo, pero que hoy se ha convertido en uno de los países de los que más se habla cuando hablamos de América Latina, de qué manera podemos nosotros expandir nuestra relación, incluso en términos de innovación tecnológica, en términos de réditos comerciales, de qué manera nosotros podemos expandir nuestra relación, siendo que nosotros estamos recibiendo todos los deportados que ustedes nos quieran enviar. Bueno, sin duda alguna, Ecuador debería estar realmente preparado para poder recibir a los ecuatorianos deportados. Ahora, para recibir distintas nacionalidades, entiendo también que a nivel de capacidad no estamos listos. Sin embargo, ¿esto es viable? ¿En algún momento se podría dar en Ecuador? O si se da, ¿más o menos en cuánto tiempo? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Básicamente no es por ayudar o por atraer, sino porque de una o de otra forma queremos fortalecer nuestro nivel de seguridad en Ecuador. Y si nosotros somos capaces de recibir a otros migrantes, a otras personas que han sido deportadas, es porque Ecuador ya tendría unos cimientos fuertes en cuanto a seguridad. ¿Realmente ves viable esto en el país? A ver, sí, te lo voy a contestar en distintas partes. Primero, el Ecuador ha tenido en los últimos años unas crisis carcelarias horrorosas, y los reos viven en unas condiciones de hacinamiento que creo que hace que no sea viable que Ecuador pueda recibir por lo menos criminales, así como lo tilda el presidente Trump. Luego, si hablamos de deportados porque rompieron la ley cruzando la frontera y se los envía bajo esas líneas, es decir, son personas que van a llegar al Ecuador no a centros de detención, sino a seguir adelante con sus vidas, como en el caso de los ciudadanos deportados ecuatorianos. Ahí hay algo que tomar en cuenta, y es cuáles son las posibilidades de integración o de reintegración, tanto de los ciudadanos retornados como aquellos deportados de otros países. Ayer justamente leí un informe que habla sobre las condiciones de trabajo formal en el país, y la mitad de la población trabaja en el sector informal, lo que dice, y la población ecuatoriana, lo que dice mucho de las posibilidades de inclusión económica, por ejemplo, de los migrantes, no solo los que ya están en el país, sino los que están pensando en retornar, o los que podrían potencialmente venir en cualquiera de estos programas de Darse o alguno de ellos. Entonces, Ecuador en estos momentos no está en capacidad necesariamente de brindar programas macro de integración para migrantes, pero hay mucho trabajo detrás de la potencial recepción de migrantes retornados, y de hecho el gobierno ha anunciado ciertos programas alrededor de esas líneas en las últimas semanas. Perfecto, Andrea, muchas gracias, nos queda clarísimo este versus 252 versus 252. Al final, ¿en qué quedará? Por supuesto, estaremos pendientes a todas las resoluciones y por supuesto lo que diga el presidente Maduro y lo que diga el presidente Bukele. Y también esperamos tenerte aquí para seguir analizando todas estas posiciones políticas de estos líderes.
Muchas gracias, un placer acompañarte. Muchas Adiós. gracias. Andrea Balda, analista internacional. Estuvimos analizando este tema que sí es importante conocerlo, saberlo, porque ¿eso qué quiere decir? A pesar de que actualmente Ecuador no es que no tiene la capacidad, sino que no estamos totalmente listos, en un futuro sí estaremos listos. En todo caso, están los programas, se están desarrollando y las autoridades están también, yo me incluyo, imagínense, las autoridades también están tomando cartas en el asunto. Y precisamente a través de nuestras redes sociales ustedes podrán ver todos los operativos que se realizan en el país, todas las fuerzas del orden, cómo están desplegadas a nivel nacional y en todo el territorio. Ahí están las redes sociales para que usted nos siga, para que se mantenga informado y sobre todo para que conozca lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más.